Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Hola, Juan. profe. Buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Eduardo, por ahí, Franco. ¿Qué Juan tal? Muy Carlos. buenas tardes. ¿Cómo les trató el fin de semana? Bien, mal. Bien, Este estuvo bien. ¿Ya están listos para el feriado? ¿Qué van a hacer de feriado? Nada, profe. ver, Estoy cuidando. Ajá, de ver. examen. Exámenes. Ya van a decir. Ya van a decir. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a comenzar la clase hablando como siempre acerca de las preguntas, dudas o inquietudes que haya quedado del anterior. Ya están. Hoy en la mañana actualicé todas las clases que me había olvidado de actualizar en D2L. Entonces ya, por favor, revisen. Ya están todas las clases hasta el día de o sea, hasta la anterior semana. Pues para que puedan repasar, revisar, cómo prepararse para lo que sería el siguiente examen. Que pues todavía falta, ¿no? Falta un tiempo, pero pues para que vayan estudiando. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud, algo que me quieran comentar acerca de lo que hemos visto en la anterior semana? O de una vez, pues, pasamos a la siguiente parte, que sería netamente el estudio de lo que serían las vigas, la relación de cargas, las cargas con los cortantes y los momentos. No sé, Yo los tengo escucho. una pregunta, Juan. ¿No es cierto que tú nos dijiste que en las cargas distribuidas, digamos, una carga distribuida constante, para el equilibrio, o sea, para encontrar las reacciones y cosas así, le pongamos en el medio, en el centroide de la viga? En el centroide de la longitud, o sea, en el centro de la longitud, cuando es uniforme. Y una pregunta, o sea, ¿qué pasa si es que yo tengo o sea, tengo la carga distribuida, tengo las dos patitas, pero también tengo una como Las que, dos patitas, ¿qué son las dos patitas? ah, ¿Ah? las dos, Apoyos. ¿dónde se sostienen? ¿Dónde se sostiene la viga? Apoyos. Los Apoyos, apoyos, ¿no? gracias. Y tienes un tercer apoyo en el medio, o sea, justo donde se supone que le vas a poner la carga de la carga distribuida. O sea, eso quiere decir que los apoyos de los extremos o sea, no van a hacer nada en el eje de las yes, porque se están como que eliminando en el centro de las dos. No. Recuerda que solo dije que para sacar reacciones. Entonces, si tú haces sumatoria de fuerzas en Y, pues tienes tres reacciones verticales y una carga hacia abajo, ¿no es verdad? Ujú. Entonces, no sabes realmente cuánto carga cada una. O sea, no quiere decir que porque está directamente en el apoyo, toda la carga va al apoyo. Como es una carga distribuida, yo la puedo representar como una carga puntual. Si ese punto coincide con el apoyo, ¿sí? Es otra cosa. Matemáticamente yo lo que tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas en X, Y y momentos para encontrar las fuerzas. ¿Listo? Pero más que todo es un procedimiento. O sea, si estamos hablando de una viga que tiene tres apoyos, eso es un sistema hiperestático. A menos de que pase lo que vamos a ver hoy, que existan rótulas intermedias en el sistema. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces tenían ustedes hoy una preparación, recuerden, hoy es lunes, en donde consistía en hacer un mapa. A ver, esperen, estoy creo que perdido, estamos. El mapa mental de los diagramas de momentos. Era eso. De El los mapa métodos. mental, sí, de lo que es el método de las secciones y el método De áreas. de áreas. Ujú. Ujú. Método de áreas, listo. Entonces, ¿sacamos mi herramienta de Ah, democracia o quieren Yo, participar? yo quería participar con
Yo también, Juan Carlos. Ya, bueno, qué bueno, ¿no? Bastante gente quiere participar, esa es la intención. Entonces, voy a activar para que puedan compartir. ¿Y quién fue el primero que dijo? A ver, ¿quién dijo yo? No los alcanza a mirar. Creo No que sé si Sergio. fui yo o quién más. Alguien me va a Bueno, decir. entonces, ahorita dijo Julián. Ya, Julián. Yo, Entonces, ok. A ver. Julián Naranjo, ¿no? Sí, ¿Luis? ¿Luis Naranjo? No. no, Julián. Naranjo. Ah, ya, estás por acá. Listo. Listo. Entonces, a ver, primero es este mapa sobre el proceso del método de Arias. Ya, Que, entonces el método de Arias. Primero arrancamos, que explícanos un poco. ok, primero lo que hace es dibujar los diagramas de los ejes, que es para el diagrama de las fuerzas y otro para el de momento flector. O sea, las fuerzas cortantes y el momento flector. Y lo que vamos a hacer, como aquí está en esta imagen, dividimos los espacios del eje de la distancia con la ubicación donde encontramos justamente esas fuerzas. Entonces aquí tenemos con estas líneas que separan. Y después lo que vamos a utilizar va a ser colocar en la posición correspondiente las fuerzas que teníamos en el diagrama, lo que nos preguntan, como es nuestro objeto, y nos ubican las fuerzas y vamos a ir sumando. Y ahora aquí empezaba con un diagrama con una fuerza de 15 newtons y como la fuerza se encontraba hacia abajo, le calculamos en la parte negativa del diagrama y después por toda esta distancia la fuerza va a ser constante y se va sumando las siguientes fuerzas que siguen apareciendo en nuestro dibujo. Y lo que vamos a hacer es, para el método de áreas, como tenemos la distancia en el eje X y en el eje Y tenemos las fuerzas, podemos calcular el área que va a ser igual a nuestro momento y eso podemos colocarlo en el siguiente diagrama del momento deflector. Y ese momento no es constante, sino tiene una pendiente que es igual a la fuerza y se va colocando al final la posición donde estaba la siguiente fuerza y igualmente se va sumando con el momento anterior. ¿Ya? ¿Y el de Y secciones? claro, de las secciones también es básicamente igual, solo que nosotros podemos dividir por secciones y graficar diagramas de cuerpo libre para cada sección, en el que podemos encontrar las fuerzas o momentos internos. Aquí tenemos como ejemplo de la primera parte. Y igualmente lo que vamos a hacer es calcular los momentos y al momento de calcular estos momentos vamos a tener como que una ecuación, como se puede en esta parte, que la fuerza cortante va a ser nuestra pendiente y dependiendo si es positiva o negativa se incrementa o disminuye y podemos graficar aquí nuestros momentos eh, en vez de calcular con áreas, calculamos analíticamente y colocamos en el diagrama de momentos. Y lo que me parece interesante es que como divididos por sección, a veces hay preguntas donde no nos indican dónde se encuentra cada fuerza cortante o el momento. Entonces, como tenemos las secciones, podemos encontrar esas distancias al analizar internamente las fuerzas o los momentos. Ya. Genial, muchas gracias, Julián. ¿Quién es el siguiente? Yo puedo Yo decir. podría. Yo también. Ya. O sea, dijo Franco. Digamos que Franco ya esta vez le voy a dar el paso a otra persona que ya ha participado algunas veces, ¿listo? Entonces, a ver, ¿quién es el otro que dijo? David, creo. Y ya le comparto. Ya, David Ríos. Eh, ¿Cuál es? Ah, ya, David Ríos. Exacto. ya, ahí se está viendo. ¿Sí? Ya. Entonces, ya. Se van a hacer los diagramas del momento flector. Entonces, se nos pidió que se hagan que se analicen, que se haga el mapa por los dos métodos. Entonces, primero tenemos el método de las áreas. Y para empezar, primero calculamos las fuerzas externas sobre el elemento. Entonces, son las cargas y las reacciones. Como eso ya hemos visto que se
calcula las fuerzas equivalentes en el caso de que tengamos cargas distribuidas, se calcula la sumatoria de momentos respecto a un punto y la sumatoria de fuerzas para determinar lo que son las reacciones. Y de ahí primero realizamos un diagrama del cortante. Primero para esto tenemos que identificar los cambios en la aplicación de las cargas y identificamos tramos en los que sean homogéneos, es decir, donde no se aplique ninguna carga. Y entonces analizamos qué pasa con el cortante en estas zonas. Una vez tengamos eso, se grafican las cortantes en un diagrama. Si las fuerzas externas van hacia la parte de arriba, el diagrama se realiza por encima del eje X. Las fuerzas cortantes se van sumando y las rectas siempre van de inicio a final en las partes donde se apliquen las fuerzas. Como vemos aquí, entonces se van sumando y las vamos graficando dentro de nuestro diagrama. ¿Ya? Y por último, ya realizaríamos el diagrama de momento flector. Entonces, para esto se calcula dentro de nuestro diagrama de cortante, calculamos las áreas dentro de cada sección, o sea, de cada parte las homogéneas, como se mencionó. Entonces, tenemos acá un cuadrado, un triángulo y otro rectángulo. Entonces, calculamos las áreas de cada una de estas zonas. Y de ahí procedemos en un eje, pondríamos el momento en el eje Y y la distancia del elemento en el eje X, y empezamos graficando desde cero de acuerdo a cómo sean las áreas. Entonces, empezando desde cero, graficamos nuestro primer momento, que como tenemos área que es distancia por la fuerza, nos va a quedar ya en momentos. Y de ahí se van sumando las áreas en cada sección homogénea. Si es que va por debajo, o sea, sería negativo, se va restando del momento en el que esté. Y por último nos quedaría un diagrama en el que el orden va aumentando respecto al diagrama de la fuerza cortante. O sea, Y de va ahí, aumentando si el diagrama de cortante está positivo, ¿no? O se va restando si el diagrama es negativo, ¿no? ajá, Ya. ya. Y de ahí el último sería el método de las secciones, que primero Lo calculamos mismo. después, Arrancamos ya. las De ahí fuerzas vamos. externas, y de ahí lo último sería, trazamos líneas verticales debajo de nuestro elemento y donde se apliquen las fuerzas. Entonces de ahí trazamos dos horizontales para hacer lo del cortante y el momento flector. Entonces el cortante vamos de izquierda a derecha y vamos analizando qué pasa en cada fuerza. Entonces empezamos con una, por ejemplo, aquí de 350, se mantiene en la zona homogénea y después tenemos otra fuerza que se aplica hacia abajo, entonces se van sumando o se van restando. Y de ahí para el diagrama del momento flector, igual se realiza de izquierda a derecha y se realizan cortes imaginarios antes de llegar a las fuerzas externas en las zonas homogéneas y se expresan las fuerzas en términos de X. Entonces de ahí se realizan en cada corte, en cada sección, se realiza la sumatoria de los momentos y entonces ahí tendríamos un momento respecto a X dentro de un intervalo. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar los extremos del intervalo para ver cómo va a ir nuestro diagrama de momento. Y repetimos eso para cada sección que tengamos y finalmente vamos a terminar con el diagrama de nuestro momento. Del momento Ya, flector. genial. Digamos que ahí hay algo, una imprecisión, ¿no? Aunque de pronto en el video diga que los cortes son de izquierda a derecha, ya cuando tengamos un poco más de práctica vamos a darnos cuenta que se puede cortar desde cualquier sección, porque es equilibrio, ¿me entienden? Recuerden que cuando yo tengo un corte, puedo analizar el lado izquierdo o puedo analizar el lado derecho, ¿sí? Lo único que tengo que mirar es la nomenclatura que hablábamos, ¿no? De qué es momento positivo, carita feliz, qué produce un momento negativo, carita triste, qué es un cortante positivo, qué es un cortante negativo. Pero se puede utilizar, se puede cortar cualquier lado y a veces es más conveniente cuando ya estoy en el extremo de la viga, pues cortar desde el otro extremo porque tengo menos cargas involucradas. ¿Listo? Muy bien. Listo, David, gracias. ¿Quién es el siguiente? Yo, profe, yo puedo ir. Ya, Daniel. Ya, Daniel Flores. Daniel Flores, ¿sí, no? Sí. sí. Ya, este es el método de áreas. Y bueno, primero se identifican las reacciones producidas por las fuerzas
Luego se grafica el diagrama del cortante en relación a la distancia. Se suman todas las fuerzas presentes en la viga en relación a las distancias que tenían. Luego se grafica el diagrama del momento flector en relación a X, igual a la distancia. Se suman todas las áreas en relación a los cortantes de las distancias. Y luego en el video le analizaba los valores del cortante máximo y momento máximo. Entonces, también le agregué aquí. Ya. Y el Y de... el método de secciones es igual se identifican las reacciones de Naviga, luego se calculan todos los valores numéricos de las fuerzas de Naviga, se obtienen las fórmulas del momento en función de X en el cortante, ahí se hacen intervalos. Bueno, luego se grafica el diagrama de fuerza cortante en relación a la distancia X. Luego se secciona la viga para hallar el momento producido por cada una de las reacciones. O sea, igual los cortes, bueno, se secciona la viga para hallar el momento en cada una en las fuerzas. Y por último, se encuentran los valores del momento en función a los intervalos de estudio en relación a la distancia. Y se realiza el diagrama del momento flector. Ya. O sea, ahí, Daniel, creo que te saltaste varios pasos que son como importantes, como conceptuales, ¿no? Pero bueno, muy amable, muchas gracias. Listo, entonces, genial. La idea de esto es, prácticamente ya vimos el método de las secciones cuando estábamos viendo lo que fue la última clase. Ahí analizamos lo que es prácticamente este tipo de metodología. Hoy vamos a mirar lo que sería algo complementario, que es muy importante, y es la relación que existe entre lo que son las cargas, ¿sí?, los cortantes y los momentos. Y de ahí vamos a pasar a mirar y a extender un poco más lo que es estructuras, para tener más, cómo podemos nosotros manejar estructuras que tienen más, ¿sí?, de 3 reacciones, sin que salga desde el punto de vista de la estática de nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa parte. A ver, déjenme ver, conecto la tablet. Listo. Entonces, ¿todo el mundo está viendo la tablet? Supongo. ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Entonces, vamos a hablar aquí, haciendo una pequeña introducción, de cuál es, digamos, el uso, ¿sí? O a qué me refiero con esta relación que existe, ¿no? Entonces, una pequeña introducción. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros calculamos los diagramas de cortante y de momento, reconocemos que internamente un elemento está sometido a unas fuerzas que, como su nombre lo indican, la fuerza cortante va a tratar de cortar el elemento. ¿Listo? Mientras que la fuerza de momento o el momento flector van a tratar de doblar. Ese es nuestro concepto en el espíritu más sencillo. Cuando ustedes producen un cortante, el elemento se corta. Cuando como rompen papel, eso es cortante, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, cojan y doblan algo, ¿sí?, ese doblez se produce porque internamente el elemento está soportando un momento, ¿ya? Para que lo entiendan. Facilito, ¿no? Entonces vamos a decir que su principal uso viene siendo en el diseño de elementos. ¿Listo? Entonces, yo tengo que saber como ingeniero en qué punto, ¿sí?, yo puedo a mi material exigirle una fuerza cortante sin que él se corte. Esa es la función. Y también puedo, o debo saber como ingeniero, hasta qué punto puedo doblar un elemento sin que se rompa, ¿sí? Si yo cojo a esta regla y le sigo presionando o sigo haciéndole
o proporcionándole un doblez, pues va a llegar a un punto en el que se rompa, ¿sí o no? Y eso es lo que yo debo estimar, pues para que mis elementos que estoy diseñando, ya sea desde el punto de vista de la ingeniería civil o desde la ingeniería mecánica, pues los elementos sean funcionales, ¿listo? Entonces, en general, nosotros ya habíamos hablado, ¿sí? De qué nos expresaban estos diagramas, ¿no? Entonces, los diagramas nos expresan la variación, dijimos, ¿no? De la fuerza interna a lo largo del elemento. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es la aproximación, ¿no? Ahora, cuando nosotros mirábamos los diagramas, pues prácticamente nosotros hablábamos de que las cargas aplicadas externamente, junto con las reacciones, me generaban esos diagramas, ¿sí? Entonces, lo que queremos saber con eso, o lo que entendemos con eso, es que existe una relación entre la carga externa, creo que me comí el cortante y el momento. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo un elemento de viga y este elemento de viga tiene una carga que realmente no interesa qué tipo de carga es. Lo que me interesa a mí es que tenga una carga aplicada que puede ser perfectamente una función de carga, como lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, eso no quiere decir que es una carga distribuida uniforme, no quiere decir que es una carga puntual, es una función de carga W. ¿Listo? En donde, pues está en función de W sub X. ¿Listo? Ahora, en ese punto, yo voy a coger y voy a analizar un pequeño elemento de la viga. ¿Listo? Ese pequeño elemento de la viga va a tener un largo, ¿sí? Que yo lo voy a hacer un diferencial. Entonces, ¿recuerdan cuando ustedes miraban cálculo? Un diferencial, por definición, es un elemento muy, muy, muy pequeño, ¿sí o no? De longitud que tiende a cero, ¿listo? Entonces, ese pequeño elemento diferencial está ubicado en una distancia X sobre la longitud del elemento de viga o de columna al que estemos analizando, en este caso, de viga. ¿Listo? Ahora, en ese elemento diferencial, yo voy a hacerle un zoom. Entonces, al hacerle un zoom al elemento diferencial, yo voy a tener aquí un elemento cuadradito, en donde esto va a ser la distancia, que va a ser el diferencial de X, ¿sí? Y en donde yo sé que hice dos cortes, antes y después del elemento para poderlo aislar. Si hago el diagrama de cuerpo libre de este elemento, pues yo voy a tener una fuerza cortante, que dijimos que el del lado izquierdo sería así, ¿no? Y voy a tener una fuerza cortante hacia abajo del lado derecho, ¿sí? Que debería ser así. Voy a tener también, como está una carga aplicada, pues voy a tener un pedazo de carga que tiende a cero, pero que va a tener una función de carga W sub X, ¿sí? Como corté un elemento de viga, adicional a eso, también tengo un momento en un extremo, y yo voy a tener también un momento en el otro extremo, ¿listo? Ahora, ¿qué va a suceder? En este punto, yo voy a decir, a este cortante, yo le voy a llamar B', ¿sí? Y a este momento le voy a llamar un momento, ¿sí? Un momento M'. Ah, perdón, aquí yo dibujé este mal, ¿no? Para que esté en equilibrio, este momento debería ser así. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener ese momento B', yo voy a decir que va a tener una relación. ¿Listo? Y voy a tener este momento
que va a tener también una relación en esa parte. ¿Listo? Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Yo voy a tener lo siguiente. ¿Cuánto sería la sumatoria de momentos en Y en ese sistema? Entonces, yo tengo por un lado, todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es coger y a mi sistema, la carga distribuida la voy a representar como una fuerza resultante, ¿sí? Como el elemento es tan pequeño, aunque la función de la carga sea una función parabólica o exponencial o lo que sea, como los dos puntos están cerca, yo puedo asumir que en ese punto, entre esos dos puntos, entre el inicio y el final del elemento, pues la carga se comporta como una carga distribuida, debido a que están muy cerca, en donde este punto prácticamente tiene la misma altura que este punto. ¿Listo? Como bien sabemos, una carga distribuida, su resultante, pues ocurre a la mitad de la longitud del elemento. Por lo tanto, esta fuerza resultante amarilla va a estar ubicada a la mitad de la longitud de ese elemento diferencial que tiene de longitud delta X. ¿Listo? Planteando la ecuación de equilibrio, yo tendría lo siguiente. La fuerza que va hacia arriba va a ser igual a la fuerza B', ¿sí? Más, ¿cuánto sería, cómo calculo la resultante de esa fuerza amarilla? Pues dijimos, para una carga distribuida va a ser la longitud por la magnitud de la carga que se asume que es constante, ¿no? Que en este caso sería W, ¿sí? Por delta su X. ¿Listo? En ese punto, yo voy a tener lo siguiente. Fíjense que en ese sistema, ¿sí? Para nuestro entendimiento, esta carga B', yo la voy a asumir como un cortante que está aplicado en el extremo izquierdo del elemento diferencial, más un pequeño diferencial de cortante. Ese pequeño diferencial de cortante es el que yo quiero saber. ¿Cuánto se incrementa el cortante en esa pequeña longitud desde que pasó del inicio del elemento hasta el final del elemento? ¿Listo? Entonces, si yo analizo eso y lo reemplazo en esta ecuación, yo tengo que mi ecuación de cortante va a ser igual a el cortante más un diferencial de cortante más W por delta su X. En esa ecuación podemos darnos cuenta que si abro el paréntesis, el cortante de un lado y el cortante del otro lado, pues se van a anular. Y yo puedo hacer entonces, plantear la siguiente ecuación. Yo tengo que el diferencial de cortante dividido entre el diferencial de distancia, ¿sí? Que resultaría de despejar esta expresión, es igual ¿a qué? La carga distribuida. ¿A la carga? Pilas. Distribuida. ¿A la carga directamente? ¿Será igual a? W. Te falta algo. Es Menos W. W. Ah, ya, eso sí. A menos W. Eso es supremamente importante. A menos W. Lo que quiere decir que el cortante, ¿sí? Tiene una relación con lo que sería la carga, con el negativo de la carga. ¿Listo? Ahora, fíjense que de esta expresión yo puedo ir un paso antes, ¿no? Entonces, antes de, ¿sí? De realizar este despeje, yo puedo decir que el diferencial de cortante es igual a menos W por el diferencial de distancia. Nosotros sabemos por cálculo que para quitar los diferenciales, pues yo puedo integrar, ¿no? Entonces voy a integrar, para no alterar la ecuación, a ambos lados,
Y a mí me queda entonces que la integral, ¿sí?, del diferencial de cortante, pues es igual a menos la integral de la función de carga, que no es una constante, es una función, por un diferencial de distancia. Esto lo voy a integrar desde 0 hasta la longitud del elemento de barra, que en este caso pues sería la longitud de la viga. ¿Listo? Y me resulta entonces que la ecuación de cortante no es nada más, o se la puede obtener como la integral desde 0 a L de la función de carga por un diferencial de X. En resumen, si yo quiero saber el cortante o la distribución de cortante en cada punto, lo que voy a hacer es integrar desde 0 hasta el punto en donde quiero saber el cortante, la función de carga. Y ya, con eso, yo puedo saber si tengo una ecuación de la carga, pues yo puedo integrarla de esta forma y saco la ecuación de cortante. ¿Listo? Ahora, esa Juan, es... una pregunta. Dime. La distancia entonces no era de toda la viga, sino hasta el punto en el que corta. Ah, bueno, sí, digamos que sí. Yo le voy a quitar esto, pero lo que quiero decir aquí con esto es que depende del punto en donde yo estoy analizando, ¿no? Entonces, si yo quiero saber a la mitad de la luz, entonces integro desde 0 hasta L medios. Si yo quiero saber a 3/4 de la luz, pues desde 0 hasta 3/4, ¿sí? Ah, Y ya. voy integrando. Sí, me Esto confundí es la con base del la método de Arias. Eso es lo que me explicaban ahorita, que es sumar, ¿sí? Sumar lo que serían las áreas del diagrama de cortante. ¿Listo? Ahora, yo voy a hacer lo mismo analizando lo que sería el momento. Entonces, yo quiero saber, yo sé que al inicio del elemento tengo un momento y al final, por equilibrio, debe existir un momento más un diferencial de momento, que es el que yo no conozco y es el que yo quiero saber, ¿no? Entonces, haciendo lo mismo con el momento, pues la sumatoria de momento va a ser igual a 0. Y voy a decir que voy a hacer la sumatoria de momento en A, diciendo que el punto A es el punto al final de la distancia delta de X. ¿Listo? Entonces, voy a plantear la sumatoria de momentos. Entonces, todo lo que gira antihorario debe ser igual a todo lo que gira horario respecto a ese punto A. Entonces, ¿qué gira antihorario? ¿Mm? M más delta M. M más delta M. M más delta M. ¿Qué más? Me falta algo ahí. Recuerden que hay varias fuerzas. Hay una fuerza distribuida, hay dos cortantes, B y B', hay un Y momento. W también. W. Ya, ¿y cómo lo traduzco ese W? Entonces recuerden que lo volvimos una carga puntual. Entonces, ¿cuál sería el momento que produce esa carga puntual respecto a A? W por delta X sobre 2. W, o sea, la resultante sería más W por delta X. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la resultante. Y por el brazo, que sería delta X medios. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería los momentos que existen en ese punto. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a todos los momentos horarios, que en este caso, ¿cuáles serían? M. M, nada más. El cortante B. El cortante B. Ajá, tiene que ver con el cortante B. Pilas, a ver. ¿El cortante B es un momento? ¿Qué le falta? B por Por delta delta X. X. Por delta X. Eso, más B por delta X. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí sí, ya tenemos todas las fuerzas respecto al punto A. Entonces, en ese punto también vemos que este momento de aquí y este momento de acá se cancelan, ¿sí? Y me quedaría
aquí una función que sería que el delta de m es igual a b por delta x, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos w por delta x al cuadrado sobre 2. Entonces, quiero que se fijen aquí en esta segunda expresión, ¿sí? Entonces, una distancia pequeña, imagínense el número más pequeño que se puedan imaginar. ¿Qué pasa si a un número pequeño yo lo elevo al cuadrado? Se hace más pequeño. Se hace muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces, imagínense el número que es un diferencial que tiende a 0, y ese diferencial lo elevo al cuadrado, pues me va a dar algo que prácticamente esto es 0, ¿sí? De tal forma que yo, haciendo este análisis, puedo decir que el diferencial de momento respecto a la distancia, pues es igual al cortante, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo una situación similar, ¿no? Volviéndome un paso atrás, yo puedo también decir que el diferencial de momento es igual al cortante por un diferencial de distancia, y integrando, pues yo tendría que la integral del diferencial de momento, que es igual a la función de momento, no es nada más que la integral del cortante multiplicado por un diferencial de x. ¿Listo? Ahora, esto es supremamente importante. Conclusión, ¿sí? Si ustedes tienen la función del diagrama de cortante, ¿sí? Pues ustedes pueden integrar esa función, porque cálculo aprendimos todos y sabemos cálculo y podemos integrar funciones, ¿no es verdad? Entonces, si ustedes sacan la función del cortante, así como vimos la anterior clase por tramos, si integran esas ecuaciones, pues les va a dar las funciones de momento, ¿sí? Y lo pueden chequear, ¿listo? Sin embargo, una aplicación que se va a ver después también es el sentido inverso. O sea, si yo derivo la función de el momento, yo puedo saber la función del cortante. Ojo, primera cosa. La segunda, que es más importante aún, está en la definición misma de una derivada. ¿Quién me recuerda qué es una derivada? ¿O qué representa una derivada? Es Nosotros una sabemos pendiente. sacarlas. ¿Ah? Una pendiente. Es la pendiente, ¿no? Lo que quiere decir que el cortante es un diagrama que me muestra la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto, ¿sí? A la función de momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que quiere decir es lo siguiente, que si en el diagrama de cortante, bueno, eso lo voy a anotar aquí. Importante, lo voy a poner aquí, importante. Entonces, el diagrama de cortante representa la pendiente a lo largo de la viga que tiene el diagrama de momento. ¿Listo? Otra cosa del cálculo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si en una derivada yo encuentro que la derivada de una función es igual a 0? ¿Qué Es se... que, ¿Ah? que es constante la
Nada. Nada. ¿Qué pasa cuando yo encuentro que la derivada de una función es igual a 0? ¿Para qué usábamos eso? Para determinar un máximo o mínimo. Perfecto. Entonces, analícenlo teniendo en cuenta esto, ¿sí? Cuando el diagrama de cortante pasa por 0, en ese punto, por definición, existe un máximo o mínimo en la función de cortante. Perdón, en la función de momento. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas nunca se les debe olvidar, ¿sí? Solo para recordar, pues yo voy a poner aquí una línea recta, ¿sí? Y entonces, esta línea recta, ¿qué pendiente tiene? 0. 0. Lo que quiere decir, ¿sí? Que en un gráfico de cortante, ¿sí? ¿Qué significa? Mejor dicho, en un gráfico de momento, ¿yo cómo puedo saber que ese diagrama de momento se relaciona con una pendiente igual a 0? ¿Sí? Recuerden, el gráfico de cortante es la pendiente del diagrama de momento. Puede Entonces, ser cuando... en un diagrama de momento, para que el diagrama de momento tenga pendiente 0, el diagrama de cortante tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Si en el diagrama de cortante, el cortante es constante, pues quiere decir, ¿sí? Que en ese punto, yo lo que voy a tener... Ah, no, perdón, estoy hablando mal. Estoy hablando mal. A ver, estamos de acuerdo que aquí la pendiente es igual a 0, ¿sí o no? ¿Qué Sí, sería ajá. ¿qué sería una pendiente positiva? Una pendiente positiva respecto a la horizontal vendría a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y una pendiente negativa vendría a ser esto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, ajá. Entonces, si en un diagrama de cortante el cortante tiene un valor constante, ¿sí? Si en un diagrama de cortante, ¿listo? Entonces yo creo que lo voy a separar aquí. ¿Listo? Entonces, primero, si en un diagrama de cortante el cortante tiene un valor constante, ¿sí? El diagrama de momento es una línea recta de pendiente constante. ¿Se entiende por qué? ¿Sí o no? Si yo tengo una pendiente constante, pues eso es una línea recta, no hay nada más que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si el cortante, en cambio, tiene, o es, mejor dicho, es una línea
recta de pendiente positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si en el diagrama de cortante yo tengo que el diagrama de cortante es una línea recta de pendiente positiva? Entonces, ¿cómo será el diagrama de momento? Entonces, yo voy a poner aquí el diagrama de momento. ¿Ya? Esquemáticamente. Entonces, si el diagrama de cortante, ¿sí? Es una línea recta de pendiente positiva, pues lo que quiere decir que en cada punto, en mi diagrama de momento, yo voy a tener líneas que van incrementando la pendiente. Entonces, en este punto, 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 cada vez voy a tener pendiente más positiva, más vertical, más vertical. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces, en cada punto, la tangente va a tener una pendiente cada vez mayor. Lo que significa, pues, que el diagrama de momento es una parábola así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cacharon eso? Entonces, con solo ver el diagrama de cortante, yo puedo saber cómo es el diagrama de momento. ¿Listo? Tercero, me voy a copiar esta parte de acá. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Pues si no es vaca, dijimos que era toro, Toro. ¿verdad? Entonces, si el cortante es una línea recta de pendiente negativa, en cambio. Entonces, el diagrama de cortante es una línea recta de pendiente negativa. Lo que quiere decir que yo voy a arrancar, no sé, con una pendiente pequeña en este punto, 0, y cada vez más negativa. Entonces, en este punto es negativo, en este punto se vuelve más negativo, en este punto se vuelve más negativo, y cada vez se vuelve más negativo. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Una parábola? Negativo. Así. ¿Listo? ¿Listo? Ojo, el signo del cortante también influye, ¿sí o no? Pero pues eso lo vamos a ver un poquito mejor, un poquito más en el gráfico, ¿listo? Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Si yo tengo un diagrama de cortante que está positivo y cada vez se vuelve más positivo, pues quiere decir que va a ser una parábola, el diagrama de momento va a ser así la parábola. Si yo tengo un cortante en donde se arranca y se vuelve negativo y se vuelve cada vez más negativo, pues entonces se vuelve así una parábola, ¿sí? Y si yo tengo un cambio y el cortante es positivo y se pasa a negativo, ¿sí? Y entonces aquí vamos a mirar lo que hicimos la anterior clase. Entonces, fíjense, esto es lo que hicimos la anterior clase, ¿sí? Este diagrama de cortante arrancó constante, con un valor de 5. Entonces, ahorita, con la información que saben, ¿cómo debería ser el diagrama de momento? Primero, pendiente positiva, parábola o línea. 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 Línea, pendiente positiva. Sí. ¿Por qué? Porque dijimos que el cortante, el valor del cortante, significa la pendiente. Si el cortante al inicio me dio positivo, pues la pendiente es positiva. Lo que quiere decir que entre 0 y 2.5, pues arranca con una pendiente positiva. ¿Se entiende? Sin embargo, desde 2.5 a 5, el cortante cambia con una pendiente negativa constante. Lo que quiere decir que se vuelve una línea de pendiente negativa hasta 0. ¿Se entendió ese concepto? Sí. Sí. Listo. Ojo, estas son trucos para dibujar los diagramas de cortante y de momento.
¿sí? Entonces, cuando hagan los diagramas y los grafiquen, chequen su diagramita. ¿Tiene sentido lo que estoy encontrando? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? ¿Listo? Les tiene que funcionar así. ¿Preguntas de esta parte? ¿Perfecto? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Y una pregunta, en el gráfico que hicimos al principio, no le tomamos en cuenta las reacciones de los dos apoyos. ¿Cuál gráfico que hicimos al principio? Al principio, antes de poner ese de ahí. ¿Por qué no los toma en cuenta? ¿Quién le responde a mi amigo Franco por qué no tomó en cuenta las reacciones? Porque solo estoy tomando en cuenta el de X. Exacto, porque yo corté en dos partes y estoy analizando solo el pedacito que me quedó entre los dos y las reacciones están por fuera. Como yo corto, recuerden que como yo corto, no importa cómo corte, yo puedo quitar y aislar a toda la estructura de las reacciones. Ese pedazo que me quede, eso debe estar en equilibrio. Pero lo que sacamos ya sería para todo el elemento. O sea, la función, las dos funciones, las tres funciones, de hecho, que sacamos. Claro, yo tengo que ir haciendo cortes y me sirve para todo el elemento, claro. Ya, chévere. ¿Listo? Listo, entonces prácticamente eso sería esta parte, ¿no? Otra parte importante que siempre cabe mencionar es lo que serían las articulaciones, ¿sí? Entonces resulta que las articulaciones, nosotros ya las hemos trabajado antes en estructuras. ¿En qué utilizábamos articulaciones ahorita? ¿Armadura? Exacto. Las articulaciones. En los libros ustedes las van a encontrar como los hinges, ¿sí? Entonces, estas articulaciones son puntos, ¿sí? Son puntos en las estructuras con conexiones especiales. Entonces, quiero que recuerden por allá, cuando nosotros hablábamos de las armaduras, ¿sí? Que yo les mostraba un gráfico, ¿sí o no? El grafiquito nos representaba cómo este tipo de estructuras, pues, podían generar conexiones, ¿recuerdan? Entonces, por allá yo les decía que estos elementos tienen una propiedad, y es de que, aunque están conectados, pues permiten el giro en ese punto, ¿listo? Entonces, yo puedo tener este tipo de conexiones en la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos articulaciones en vigas, ¿sí? Nosotros vamos a decir que estos elementos tienen una propiedad muy, pero muy importante. Y es que las articulaciones son conexiones que transmiten las fuerzas internas de cortante y carga axial. Sin embargo, no transmiten momento. ¿Listo? No transmiten momento. ¿Sí? Esto a mí, ¿en qué me afecta? Pues prácticamente, ¿sí? Que si yo hago sumatoria de fuerzas en una articulación, yo lo que voy a tener es que la articulación ¿sí? Las articulaciones existen ecuaciones de condición, que las vamos a llamar ecuaciones sub C, de condición. Entonces recuerden que en el plano yo tengo tres ecuaciones para resolver estructuras, ¿sí?
Sin embargo, cuando mi viga tiene estas articulaciones, yo voy a tener una ecuación de condición por cada articulación. Una por cada articulación. ¿Listo? Entonces, si yo en una viga tengo 3 articulaciones en un punto, pues prácticamente voy a tener las 3 ecuaciones de la estática más 3 ecuaciones de condición. Lo que quiere decir que mi viga puede tener 6 reacciones y yo la voy a poder resolver. ¿Se entiende? Ese concepto es supremamente interesante. ¿Listo? Ahora, es difícil como mirar, ¿sí?, cómo es una articulación, ¿sí o no? Entonces, aquí les he traído un grafiquito en donde en la realidad me muestra cómo se miraría una articulación en la realidad, ¿no? Entonces, las articulaciones, pues yo soy ingeniero, no sé si de pronto pues los mecánicos deben tener otros ejemplos adicionales, pero para nosotros como ingenieros se miran algo así. Cuando ustedes vayan a una estructura de acero que la están construyendo, se van a fijar en las conexiones, ¿ya? ¿Listo? Y se van a fijar en algo interesante. Generalmente las estructuras de acero están hechos con estos elementos que son secciones que tienen una forma de I. ¿Sí los han visto de pronto alguna vez? Son elementos que tienen una forma así. ¿Listo? Entonces aquí tengo una conexión de varios elementos. ¿Listo? Las articulaciones, ¿sí?, se dan cuando yo solamente conecto la parte del alma. Esto, y no conecto al otro elemento, lo que serían estos elementos de las aletas, que se llaman alma, y estos son aletas. Así les conocemos. Entonces, cuando yo solo conecto el alma, ven que aquí está solamente con pernos en este elemento conectado al elemento de viga. ¿Estamos? Esto es una Articulación. Sí, es una conexión articulada. ¿Listo? ¿Qué pasa en una conexión articulada? Si yo hago sumatoria de momentos en la articulación, eso va a ser igual a 0. La sumatoria de momentos en una articulación me tiene que dar 0. ¿Listo? Ahora, fíjense por acá en el lado izquierdo. ¿Ven? Aquí hay una viga también, pero adicional del alma, también están conectadas las aletas con tornillos, con pernos. ¿Sí? ¿Ven cuál es la diferencia? Cuando yo conecto tanto el alma como las aletas, esto es una conexión rígida. ¿Listo? Eso es una conexión rígida. ¿Listo? Vista esquemáticamente, pues yo puedo decir que la conexión articulada en la realidad, si yo separara los elementos de la conexión articulada, pues solamente tendría pernos, así como se ve en la imagen. Solamente pernos en el alma. ¿Ven? Que solamente hay huequitos para los pernos aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a un edificio de acero, se ponen a mirar, ¿no? En soldaduras, pues es igual, ¿no? Aquí no importa si es perno o es soldadura. Si yo sueldo tanto las aletas como el alma, pues eso es una conexión rígida. Y si yo solo sueldo el alma,
pues eso es una conexión, ¿qué dije? Articulado. Conexión articulada. ¿Listo? Ahora, para terminar ya la clase, vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? En las ecuaciones, cuando yo corto una articulación, ¿sí? Las ecuaciones de condición me quedan de este estilo. El cortante yo no lo sé. O sea, que el cortante en este punto y en este punto existe. Y por acción-reacción tienen el mismo valor, solo que diferente sentido. Y por lo tanto, el cortante es diferente de cero. Hay un cortante que se transmite por la articulación. La carga axial también existe. En un extremo, pues va a ser una flecha y en el otro va a ser la misma magnitud, pero de flecha contraria. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el momento no se transmite. El momento en ese punto va a ser igual a cero. Y por lo tanto, yo voy a aprovecharme de esta ecuación para aumentar mis ecuaciones para encontrar las incógnitas. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta ahí. La próxima clase empezamos a mirar cómo yo me puedo aprovechar de esto y cómo yo puedo identificar si las vigas que tienen articulaciones las voy a poder resolver desde el punto de vista de la estática y hacemos un ejemplo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿No todos a la vez? O sea, yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, si es que hacemos equilibrio y tenemos una articulación, ¿sería factible ahí también hacer un momento? O sea, hacer momento desde la articulación. Lo que ya lo vamos a ver la próxima clase, pero lo que les digo es que si tienen articulaciones, pues yo puedo cortar en la articulación. Y en el momento que corto la articulación, pues ya no me aparece un cortante y un momento, como lo hacíamos para los diagramas de cortante y de momento, sino que solamente me va a aparecer un cortante cuando es un elemento de viga. Porque el momento ya sé que es igual a cero. Entonces tengo una incógnita menos. ¿Se entiende? Y tengo una ecuación más, que es que en ese punto, si yo hago sumatoria de momentos, ahí debe ser el momento igual a cero. Ya lo vamos a ver en la próxima clase cómo funciona, pero es básicamente eso. ¿Listo? No se olviden de leer el material de preparación. Ojo, el material de preparación de este tema no es del libro guía. Ojo, leerán ese documento, ¿sí? Es de un libro adicional, otro. No van a encontrar esto en el libro guía. Entonces, lean eso. No se olviden. Tenían que ya haberlo traído. Está ahí el documento. Pilas. No se olviden de eso. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, me despido de ustedes atentamente, Juan. ¿No? Que estén muy bien, pasen buena tarde y nos vemos el día miércoles. Gracias, Juan. Gracias. Buena tarde Chao, Juan. también. Bien, cuídense. Gracias, Juan. Chao, chao. Chao.